podemos decir lo siguiente. Estos siempre van a reflejar una distorsión o un exceso de unas funciones normales. Es decir, en este caso lo que se va a ver afectado van a ser, por ejemplo, la sensación, percepción en cuanto a las alucinaciones, el proceso de pensamiento en cuanto a los delirios, la conducta, bueno, pues obviamente es la desorganizada, y también el lenguaje. Estos síntomas positivos pues van a ser más frecuentes, como dice la información, en las primeras etapas de la enfermedad. Es decir, son las que se manifiestan primero. Posteriormente a ello van a iniciar otra serie de síntomas que tienen que ver ya con la sintomatología negativa, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. En el caso de los síntomas positivos, también se puede decir que estos no, más bien tienden a mejorar con lo que es medicamento antipsicótico. Es decir, paciente psicótico, un paciente que tiene esquizofrenia, le administras un medicamento, bueno, se le administra, no le administramos nosotros, le administra un psiquiatra medicamento antipsicótico y estos síntomas tienden a mejorar. Y esto permite, pues, de alguna forma que el manejo del paciente con esquizofrenia sea un poco más sencillo. En este caso, estos síntomas positivos incluyen, como comentaba ahorita, una distorsión del delirio, una distorsión del pensamiento, que en este caso se va a llamar delirio, donde por definición se trata de una interpretación que hace el sujeto incorrecta de la realidad, ¿sí? El problema de de los delirios es que suelen ser tan convincentes a veces que no se pueden eliminar fácilmente del pensamiento del sujeto, a pesar de que haya una evidencia pues tajante o concluyente en cuanto a esta parte de que no ocurre como está pensando que ocurre. Es decir, son tan intensos, son tan creíbles para el paciente esquizofrénico que a veces incluso el psiquiatra, el psicólogo, quien diagnostica, de repente pues puede llegar a dudar, sobre todo cuando no son delirios digamos, tan fantasiosos, ¿sí? Es decir, estos delirios son tan convincentes, insisto, que los manifiesta el paciente con tanta vehemencia que pues finalmente él se los cree. Finalmente esa es la cuestión con el delirio, que son unas situaciones muy, pues muy, ¿cómo decirlo? Coherentes dentro de la corriente de pensamiento del, del paciente, ¿vale? En este caso, los delirios no son exclusivos de la esquizofrenia. Algunos otros trastornos, como por ejemplo la depresión bipolar o unipolar, que se desarrollará más adelante, pueden incluir ideas delirantes, la manía y, como tal, un trastorno que se llama literalmente trastorno delirante. En el caso de la esquizofrenia, podemos decir que el contenido típico de las ideas delirantes es extravagante. Por ejemplo, ser controlados por otras personas, ser perseguido por otro, organizaciones de repente secretas o algo así como de estilo hombres de negro, ¿no? Que persiguen al paciente. Eh, por ejemplo, otro contenido típico en estos pacientes con delirios va a ser autorreferencias en la conducta de los demás, es decir, otras personas son las que de alguna forma se están como apropiando de mi comportamiento o de mi conducta, me están imitando. Es como algo así como una entidad que alguien mandó para que me copiara. No es arremedar, es copiar o usurpar su lugar. Y también se puede dar que haya ideas de referencia en materiales impresos o transmitidos por los medios de comunicación. De repente, programas, desde un simple programa de revista o de comedia, el paciente delirante ve, se refieren a mí, están platicando acerca de mí, a mí me pasó eso, o yo soy así.
Es decir, y de repente vendría esta idea de que cómo es que me está leyendo el pensamiento, etcétera. Estos serían la esquizofrenia, los más típicos, no son exclusivos, pero sí son más típicos o no son los únicos. También tenemos en la depresión, ya sea bipolar o unipolar, como dice la información, puede presentarse una culpa completamente injustificada. Es decir, el paciente con depresión, con ya contenido delirante o depresión psicótica, o formalmente hablando, suele culparse de algo que él no cometió, pero que insiste por todos los medios de que fue el culpable, ¿sí? Y es un sentimiento de culpa que justamente es el que le provoca ese descenso del estado de ánimo. También pueden percibirse cambios orgánicos. Él piensa que algo está cambiando en él, que se está volviendo de una forma diferente de la que es, o sí, transformándose sería la palabra correcta. Por ejemplo, se está descomponiendo alguna parte de su cuerpo, su cerebro, sus brazos, sus órganos internos, que incluso también se están pudriendo, perdón, ¿sí? En la manía, el contenido típico de las ideas delirantes incluye gran autoimportancia y grandiosidad. Es decir, el paciente siente que es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que es una persona importantísima, que es valioso para la humanidad, que tiene incluso superpoderes, o que es una persona pues especial, elegida por, no sé, tal vez por Dios, por algún ser, una entidad poderosa para hacer algo pues maravilloso. Y en el trastorno delirante, ser amado por una persona de nivel social alto, que se llama esto generalmente erotomanía, conducta infiel por parte del cónyuge o amante, es decir, esto se llamaría celotipia, ¿sí? O posesión de talento especial no reconocido. Perdón. Es decir, estas personas en trastorno delirante piensan que son tan guapos, tan guapas, con tanto sexapil, que piensan que todo el mundo quiere andar con ellos. O que incluso él o ella andan con un artista, con un modelo, un modelo, con un cantante famoso. Digo, siempre, siempre obviamente hay una base pues completamente falsa en todo esto, ¿no? De repente que yo diga que yo ando con, no sé, bueno, tal vez una modelo en mis tiempos de juventud, lo fue Claudia Schiffer. De repente decir que yo ando con Claudia Schiffer y que la traigo loca, pues yo creo que va a ser de risa, ¿no? Porque ni siquiera me conocen, ni siquiera me hacen el mundo, ¿sí? Esto sería lo clásico en las ideas delirantes, en los trastornos psicóticos sobre todo. Como comentábamos ahorita, pues hay delirios extravagantes, muy raros, cuestiones que maneja el paciente como ciertas, como decimos al principio, pero que en realidad no tienen ningún tipo de base real para ser demostradas, ¿sí? Él piensa que es así, pero no es así en realidad. Los más comunes, también como lo comentamos ahorita, son los delirios de persecución o paranoia, ¿sí? La megalomanía, que es básicamente creerse que ese es un ser especial, un ser único, un ser maravilloso. Los contenidos religiosos, hace ya algunos años, cuando recién empezaba yo a trabajar como psicólogo, me tocó una paciente que justamente tenía esta situación de un delirio religioso, e incluso de megalomaníaco mezclado con religioso, donde ella pensaba, o ella decía, afirmaba, que tenía una misión especial, que era como un agente pues casi le faltó decir que era de Dios, un agente divino, que iba a reformar, y así lo digo literalmente, que iba a reformar lo que es la educación mexicana. Esta persona, mi paciente, era, bueno, es porque yo de repente la volví a ver, pero en la calle, no en consulta. Es maestra ya de muchos años, ¿sí? Y finalmente decía eso, que iba a ser una maestra
pues maravillosa, que iba a reformar el CENTE, que iba a reformar la educación en México, que bajo su cargo la educación nacional iba a llegar a un nivel pues casi equiparable a, no sé, Finlandia, Estados Unidos, Francia, Alemania, que son potencias en educación, ¿sí? Ese era su contenido religioso y megalomaníaco sobre todo. En lo general, cuando se presentan este tipo de delirios en los pacientes con esquizofrenia, la conducta suele estar muy organizada, ¿sí? Es una persona muy controlada, a diferencia del esquizofrénico regular, que es una conducta completamente desorganizada, y parece una conducta muy lógica. Es decir, la evidencia del trastorno solamente se da una vez que se entrevista al paciente y se empieza a interactuar con él. Algunos desde el principio te pueden manifestar el contenido delirante. Otros, la mayoría, pues no siempre hacia la primera, sino hasta ya pasando un tiempo, sobre todo pues estableciendo el rapport, la empatía y todo esto, ¿sí? En el caso de las alucinaciones, que sería el segundo síntoma positivo, decíamos que es justamente es el resultado de una percepción, una sensación distorsionada, pero que en realidad, de acuerdo con la teoría psicoanalítica, son proyecciones emanadas de impulsos internos que tienen que ver con experiencias en las imágenes perceptuales del mundo externo. Es decir, el sujeto ve, oye, escucha, huele, siente, degusta sensaciones o eventos que bien ciertamente tiene que tener un reconocimiento especial de ellos, porque en general eso es algo importante destacar. Se supone que el paciente huele cosas, oye cosas, ve cosas que son completamente comunes, pero que no hay una base perceptual que provoque esa percepción, o no hay una base sensorial que provoque esa percepción. Es decir, no, el paciente que alucina no va a alucinar o no va a ver objetos extraordinarios o de alguna forma poco convencionales. Siempre van a ver cosas que son, bueno, que tienen que existen en el mundo, pues a lo que me refiero, que existen en el mundo y que finalmente son las que provocan esta situación, pero porque el sujeto básicamente está proyectando algo de él en un externo. Carl Jung lo manejaba como los atormentadores o los arquetipos que justamente tienen que ver con esta parte de situaciones a las cuales el sujeto posiblemente les tenga miedo, que acaban finalmente convirtiéndose en una cuestión que suele darles miedo y puede provocar en ellos una respuesta pues conductual de evitación. Ahora, en la esquizofrenia se van a presentar estando el paciente en estado de claridad y conciencia. Perdón por la falta de ortografía, dice en estado cloro, no, es estado de claridad y conciencia. Es decir, el sujeto no tiene ninguna medicación que explique la presencia de las alucinaciones, ni tampoco está sedado ni medio adormilado, está completamente despiertito, completamente reactivo a estímulos incluso suaves o débiles. Y justamente es el detalle, que el paciente o la paciente ven, oyen y escuchan cosas, como comentaba ahorita, pero están 100% conscientes de ello. Y obviamente también, aquí es el detalle con las alucinaciones, para que pueda llamarse alucinación, tiene que haber un estadio o un estado de claridad perceptual 100% real. Es decir, hay luz suficientemente como para ver todo lo que está alrededor y yo soy el único que está viendo un teléfono morado gigante de 2 metros que está sonando. Yo soy el que lo está viendo. Y yo lo digo así tal cual, en medio de a lo mejor 5 personas que están junto conmigo y que están también igual en la misma habitación
con esas condiciones. 100% iluminada, no hay ningún tipo de situación que a lo mejor, por ejemplo, no haya luz suficiente o que de repente esté relampagueando, que esté lloviendo, que sea de noche. No, está completamente la habitación iluminada y yo digo que yo veo un teléfono morado gigante que está sonando. Esa es una alucinación. Y generalmente las alucinaciones serían auditivas, escuchar voces, táctiles, sentir hormigueos o que alguien te toca, u olfativas. ¿Sí? Son las que se pueden presentar, son las más comunes, aunque también no se descartan las visuales, ni tampoco las gustativas. ¿Sí? Otro síntoma positivo va a ser el lenguaje desorganizado, que lo describen como un relajamiento de las asociaciones que hace el paciente en su discurso, pues las ideas del orador pasan de un tema a otro de manera que no hay relación para la persona que escucha. Cuando el relajamiento de las asociaciones se vuelve muy severo, el lenguaje es incomprensible. Ok, el paciente habla de un tema, pero pasa en cuestión de segundos a otro tema completamente diferente y revirtiendo el proceso N veces. Es decir, básicamente es incapaz de mantener un hilo conductor en su discurso. Y esto provoca pues justamente que se vuelva completamente inteligible para otras personas. Tal vez todos nosotros en estado normal, sin tener esquizofrenia obviamente, hemos experimentado pues esta característica, ¿no? De repente ¿cómo decirlo? Como de confundirnos al estar hablando o de repente meter una cosa cuando estamos de una originalmente diferente. Y no por ello quiere decir que tengamos el lenguaje desorganizado. Tal vez pudiera ser una persona que está pues estresada o una persona que está pues como, por así decirlo, que recuerda, o sea, que tiene tantas cosas en su mente, en su cabeza, que a lo mejor pues tiene que manejarlas o expresarlas pues para que simplemente se conozcan, ¿no? En el caso de un paciente con esquizofrenia, pues generalmente van a estar hablando o pueden platicar contigo, porque sí lo pueden hacer, de hecho lo hacen, y cuando están hablando justamente, pues así como que cuesta mucho trabajo seguirles el paso y entenderles sobre todo, ¿no? Otro síntoma, como ya lo comentábamos, es la conducta desorganizada, que en este caso va a variar de forma muy amplia. El paciente se vuelve impredecible y generalmente puede parecer poco relacionada con su medio, es decir, hace cosas que a un observador están completamente por fuera de una explicación racional. Generalmente, cuando hablo de esto con los alumnos, pongo el ejemplo de un indigente que tiene esquizofrenia o de indigentes que son esquizofrénicos, que de repente ves que están hablando, están haciendo gesticulaciones, se están riendo, de repente están escribiendo, algunos tienen como esa manía o esa obsesión con la escritura, están escribiendo un montón de cosas y cuando de repente así como que lo ves de reojo, no es algo que sea comprensible. Otros de repente puede ser que estén actuando como si estuvieran peleando con algo, con alguien. Y están aventando trancazos hacia el aire, ¿no? Otros de repente, pues, van caminando rápido y van haciendo gesticulaciones. Ahora, esta desorganización en la conducta se debe generalmente tanto a las alucinaciones como generalmente a los delirios. ¿Sí? Puede haber, y aquí es algo delicado, puede haber ira repentina, impredecible y aparentemente inexplicable. La mayoría de los pacientes esquizofrénicos son completamente inofensivos, tanto para sí como para las demás personas, para otros. Solamente una pequeña parte de pacientes esquizofrénicos, sobre todo en los tipos paranoide y catatónico, puede ser que sí adquieran una cierta peligrosidad para ellos y para otros. Insisto, son los menos.
un paciente esquizofrénico generalmente es inofensivo. Bueno, pues inofensivo no quiere decir que, bueno, pues entonces puedo estar con él sin ningún tipo de problema. Pues sí y no. Sí, porque finalmente su delirio pues está ocupado su mente con su contenido delirante, con sus alucinaciones. Y no, porque dentro de esas alucinaciones o delirios, tú te puedes convertir en una parte importante del delirio. Es decir, te introducen a ti dentro de ese sistema delirante. Y esto puede provocar finalmente pues una conducta pues hostil, una conducta agresiva. Y esto pues es lo que los hace completamente impredecibles. Eh, bueno, no se sabe, como dice al final, si estas emociones desprendidas de la conducta desorganizada tenga que ver o no con las alucinaciones que acompañan a los delirios. Estos fueron los síntomas positivos, son aquellos, repito, que pueden tratarse mediante la administración de medicamento antipsicótico. El problema no son estos. Digo, a pesar de todo lo que hemos observado con estos, el problema no suelen ser este tipo de sintomatología. En realidad, el problema aparece con los síntomas negativos. Por ejemplo, aplanamiento afectivo. Aquí tenemos algunos ejemplos que menciona David Su en su libro Comportamiento Normal. Evitar tener contacto visual, un rostro inexpresivo e inmóvil, poca emoción, sobre todo cuando se trata de material muy emocional o que evoca emociones, apatía y desinterés en hacer cosas, voz monótona como de robot, voz baja, casi a veces inaudible o ininteligible. Limitaciones del lenguaje, por ejemplo, lapsos prolongados antes de responder a las preguntas, como si estuvieran tratando de dar orden a su pensamiento, por ejemplo. Restricción en la cantidad de lenguaje, es decir, no tienen un lenguaje muy amplio, a pesar de que cuando no tienen la sintomatología, sí hablan de forma, pues hasta cierto punto normal o común. Falta de respuesta a una pregunta, lentitud en el manejo, es decir, en el manejo del lenguaje, es decir, te contestan algo así como en cámara lenta, ¿sí? Bloqueo, si les preguntas algo, sí responden, pero no lo que les dijiste o lo que les preguntaste, sino con otra cosa y también de manera muy a cuentagotas y muy como en partes, no así abiertamente, tal vez como hablaría un paciente, no sé, deprimido, con ansiedad. Y puede presentarse también el retraso psicomotor, movimientos lentos, reducción de movimientos voluntarios, es decir, no pueden quedarse como estatua de marfil, por así decirlo, lo que decimos un poco con la catatonia, incapacidad para iniciar una conducta y poco interés o nulo en la participación social. Estos son ejemplos de conductas que tienen que ver con síntomas negativos. En este caso, van a ser deficiencias conductuales que van a incluir, ya lo decíamos en los ejemplos, aplanamiento afectivo, pobreza del lenguaje, contenido del discurso y falta de ubicación. Aquí el problema va a ser que nuestro paciente empiece primero con los síntomas negativos o exclusivamente con síntomas negativos. Es decir, no ha alucinado, no ha delirado, no tiene la conducta desorganizada ni el lenguaje, solamente la parte de los síntomas negativos es la primera que se presenta. Cuando esto suele suceder así, lamentablemente el pronóstico para la mejoría o recuperación del paciente con esquizofrenia tiende a volverse muy desfavorable. Es decir, pareciera que el paciente con esta sintomatología, y lo debo decir tal cual, no va a mejorar. Porque el medicamento que se le puede administrar antipsicótico no funciona para ellos. Pues por lo tanto quedan con una alteración en esta parte de la emoción, de la voluntariedad, quedan con esa alteración pues que les impide desarrollar una vida normal. Pero, insisto, los síntomas negativos, cuando se presentan primero, lamentablemente, son aquellos que no se curan con el medicamento y por lo tanto hacen que el paciente pues tenga que aprender a vivir con esquizofrenia.
Tenemos a continuación una tabla que nos señala de predictores de pronóstico, ya sea bueno o sea malo, relativamente bueno o relativamente malo. Cuando hablamos de que el paciente presenta más síntomas positivos en la primera fase, su infancia, adolescencia y primera juventud o primera etapa de adultez fue sana, fue normal, es decir, surge ya tardíamente. Cuando también, por ejemplo, encontramos factores precipitantes identificables, un quebranto amoroso, una pérdida de un ser querido, una situación que haya sido tan violenta, tan traumatizante, que pues justamente a partir de ahí, en la entrevista, se ve que el paciente empeora y que finalmente desarrolla esquizofrenia. Esto pues obviamente es malo en sí mismo, pero es un pronóstico pues bueno. Es decir, o estaba sano hoy y mañana empieza, o está sano hoy y mañana empieza con la sintomatología. También podríamos hablar de un ajuste premórbido bueno, es decir, el paciente antes de la esquizofrenia, antes del primer episodio psicótico, pues generalmente era una persona funcional, una persona apta, una persona adaptada. También generalmente cuando los pacientes tienen un buen sistema de redes sociales, no Facebook, no Instagram, no Twitter, generalmente nos referimos con redes sociales a esta parte de tener contactos con amigos, con personas significativas para él, se encuentra arraigado con su familia. Este es un buen sistema de apoyo. Y generalmente las estadísticas también mencionan que una persona que está casada es menos propensa a justamente desarrollar esquizofrenia. Sobre todo por el punto anterior, porque cuentan con un buen sistema de apoyo. Ahora, aquí obviamente tendríamos que ver que la relación con la pareja pues sea pues, la adecuada. ¿Sí? El problema va a ser cuando o el pronóstico se vuelve peor o se vuelve desfavorable o malo, cuando lo primero que se presenta son los síntomas negativos, o los positivos, como hemos dicho anteriormente. Hay un surgimiento incluso desde las últimas etapas de la infancia y primeras de la adolescencia o en la juventud. Es decir, el paciente es una persona joven y ya presenta la sintomatología negativa. No hay factores precipitantes, es decir, ayer estaba bien, hoy está mal, pero en el historial no se distingue, no nos alcanza, pues, incluso ya sea por referencia familiar, no se distingue así como algo que haya provocado este tipo de alteraciones en la conducta, por ejemplo. Digamos, variante sería un surgimiento gradual, es decir, el paciente en realidad tuvo una conducta desorganizada, un lenguaje desorganizado también, delirios y alucinaciones mínimas, pero que fueron estando presentes desde la época de la adolescencia hacia adelante. Otra va a ser que justamente de la mano con esto último que comentaba ahorita, el paciente pueda mostrar un ajuste malo antes de estar diagnosticado con el trastorno. Es decir, una persona que nunca estuvo bien, dicho así de una manera muy coloquial y pues obviamente muy así como puntual. Un sistema pésimo o malo, francamente, en cuanto a redes sociales de apoyo, que sea una persona soltera, divorciada o viuda. Si era un factor digamos, de pronóstico bueno estar casado, pues ahora lo opuesto va a ser justamente una cuestión, una característica que va a permitir que el sujeto no se adapte correctamente. La falta de esas relaciones sociales de apoyo. Un historial traumático en el momento del nacimiento, es decir, que desde la primera infancia haya estado sujeto a infinidad de situaciones traumatizantes, abandono, hospitalización temprana, cuestiones emocionales que muy fuertes en la dinámica de la pareja, de los padres, adopción, fracaso escolar, etcétera. Todo esto es una historia traumática, accidentes, violaciones, etcétera. Pues esto puede generar pues una situación de surgimiento de esquizofrenia, un historial previo de muchas recaídas y también
que en el historial médico del paciente haya anormalidades neurológicas. ¿Sí? Bien, en cuanto al desarrollo, pues justamente, lamentablemente, no se sabe a ciencia cierta cuál es su causa. Hay teorías que explican la, la hipótesis biológica, es decir, es heredada, sobre todo cuando ambos padres son esquizofrénicos. Otras apuntan justamente a lo que decíamos en la parte última de la anterior diapositiva, por ejemplo, historial de anormalidades neurológicas desde el nacimiento, y también será la hipótesis biológica. Pero también hay otra hipótesis que defiende justamente una interacción de factores de vulnerabilidad con estrés ambiental. Es decir, el niño que nace en un entorno pues poco favorable, que tiene a lo mejor anormalidades estructurales en el cerebro, y la combinación de estos dos factores va a hacer que se presente la esquizofrenia. Bueno, sería hasta aquí esta parte segunda del tema de esquizofrenia. Ya nos falta nada más revisar en el próximo video otros trastornos psicóticos que también merecen llamar la atención, ¿sale? Eh, por mi parte, pues es todo por hoy. Agradezco la atención. Cualquier duda o comentario, pues con mucho gusto a través de comentarios en el video o Classroom o incluso mensaje por correo electrónico por WhatsApp. Agradezco la atención, insisto, y que pasen muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.